Señora Presidenta del Congreso, señor Vicepresidente de la República, señores congresistas, representantes de los diversos cuerpos diplomáticos acreditados en nuestro país, autoridades nacionales y locales, autoridades militares y policiales, colegas congresistas, ciudadanas y ciudadanos del Perú. Nuestro Congreso de la República ha cumplido 194 años de existencia. Desafortunadamente, no siempre ha sido una historia política marcada por los ideales de la democracia, la libertad y la justicia, sino por el peso agraviante de grandes poderes económicos, de dictaduras militares diversas, de diversos autoritarismos y múltiples formas de caudillismo que lamentablemente aún se extienden hasta nuestros días. Lo sabemos todos. Los déficits de democracia aún nos agobian en el país. La libertad con justicia ecológica y social aún están lejos de ser valores asentados en nuestras instituciones. El contrato social está urgido de un contrato natural que, reconociendo los derechos humanos, reconozca también los derechos de la tierra, sin los cuales no tenemos futuro como especie ni posibilidades de garantizar derechos a las futuras generaciones. En nuestra clase política, todavía esta noción de aprender a vivir en paz entre nosotros y en paz con la naturaleza, haya grandes resistencias en los poderes fácticos que, sin ser elegidos, se arrogan el derecho de tomar las grandes decisiones de nuestro país. Los valores republicanos que emergieron con la gesta independentista hace casi 200 años todavía deben ser alcanzados y ampliados. Comprender que esa es una tarea pendiente debe desafiarnos a este Congreso a estar a la altura de esos desafíos para consolidar la democracia en nuestro país. Las múltiples formas de discriminación aún son toleradas en nuestro país. Lo sabemos en relación a las mujeres, a la comunidad de diversidad sexual, en relación a quienes tienen una lengua y un idioma distinto, en relación a quienes tienen una capacidad económica diferente. Aún no nos reconocemos como un Estado plurinacional y pluricultural. En recientes gobiernos aún se ha hablado, desde las primeras investiduras, de ciudadanos de primera y segunda clase. Y se ha descrito a los pueblos que defienden sus derechos territoriales y formas alternativas de desarrollo como perros del hortelano. La República, la patria, aún nos duele. En estas mismas horas que celebramos aquí en el Palacio Legislativo, a más de 1000 kilómetros, en un tribunal de Bagua, se está dictando hoy sentencia contra 53 ciudadanos, entre mestizos e indígenas aguajún huampís, que defendieron su territorio amenazado por decretos legislativos que un anterior Congreso permitió que se promulgaran al amparo de facultades legislativas. Recordar este hecho no empaña la celebración solemne que tenemos aquí, sino que demanda de este Congreso y de nuestra labor profundidad. La razón de ser del Congreso no es solo legislar a secas, sino legislar con justicia, para garantizar la libertad, el respeto irrestricto de los derechos de todos y de todas, para que no se violenten más a las mujeres, a los pueblos indígenas, a las campesinas como doña Máxima Acuña, a los trabajadores a quienes una cuestionable sentencia judicial permitirá que los empresarios les reduzcan el salario arbitrariamente. ¿Cuánto nos falta aún para hacer que las leyes sean expresiones de la justicia en nuestro país? Legislar para construir una patria grande, soberana, que no ignore a los ciudadanos y ciudadanas de la patria invisible, del otro Perú o del Perú profundo del que hablaba Jorge Basadre. ¿Será este Congreso? Tenemos que preguntarnos si será este Congreso con nosotros y nuestra acción el que terminará su mandato el 2021, el año del bicentenario de la independencia, el que sabrá dar leyes para el Perú que no se ve, para el Perú que está detrás de los Andes, como decía Basadre. Muchos de los que estamos aquí, sin duda, sentiremos este gran desafío. Es un desafío político, legislativo y ante todo ético.
Los que hemos sido electos congresistas para estos 5 años podemos hacer la diferencia o seguir haciendo más de lo mismo. La pelea y la rencilla que llega fácilmente hasta el insulto y el agravio del adversario político. Política y escándalo convertidos en sinónimos. Eso también es lo que tenemos que cambiar. Tendremos la capacidad, si no todos los congresistas, la mayoría de nosotros y de nosotras, de saber que podemos estar en una hora en que, como preveía Basadre ya en 1979, el Perú evidencia su actitud para proyectarse en una dimensión de futuro dentro de la búsqueda de la maduración tantas veces anhelada para convertirse por fin en una morada mejor para nuestros hijos? Si fuera así, si privilegiáramos la grandeza y la generosidad de todos los peruanos y peruanas, en vez de la mezquindad de minúsculos intereses, nuestra labor legislativa tendría que guiarse por la dación de leyes justas y la derogatoria de aquellas que son injustas. Entonces hagamos el esfuerzo. Los que tienen inmensa mayoría congresal lo saben, lo hemos conversado muchas veces, de caminar al futuro afirmando el Perú plural, diverso, multiétnico, biodiverso. Nuestra riqueza está en nuestra diversidad, en la diversidad de nuestros climas, geografías, culturas, que no deben ser negadas sino reconocidas. Este Congreso implementará una reforma política que reconozca distritos electorales indígenas y afroperuanos. Implementará una reforma política de un Estado que permite una mayor participación política paritaria de las mujeres y de los jóvenes. Avanzaremos en la afirmación del Estado laico, respetuoso de la libertad religiosa y garante de la laicidad de las políticas públicas. Dejaremos por fin de ser un Estado tutelado por poderes fácticos. Hay que fortalecer nuestra aún débil democracia. Hay que construir una fuerte ciudadanía, fuente del poder constituyente. Para ello será preciso que, habiendo vivido hace 2 décadas la interrupción del régimen democrático en 1992 y habiendo estado amenazados por la insania terrorista, conminemos del todo las amenazas autoritarias y violentistas, cimentando una cultura de paz basada en la justicia social y ecológica, para que nunca más vuelvan los tiempos que lleven a nuestros poetas como Martín Adán a opinar que cuando se produjo el golpe del dictador Manuel Odría, en realidad solo habíamos vuelto a la normalidad. Que la normalidad sea la democracia, el buen gobierno, el Estado constitucional de derecho basado en leyes justas. Avancemos hacia el bicentenario del Perú soberano, del Perú libre de toda opresión, del Perú libre de contaminación y depredación ecológica, del Perú libre de narcopolítica, del Perú libre de toda corrupción. Solo así cumpliremos aquellas palabras del libertador San Martín hace 194 años, cuando se instaló el primer Congreso de la República, haber cumplido esta desafiante y noble tarea de ser congresistas, con el cumplimiento y, como decía él, de nuestros deberes y con los votos de nuestro corazón. El Congreso de la República será el Congreso de los pueblos, respetado y amado por ellos. Este es nuestro mayor desafío, esta es nuestra mejor misión. ¡Viva el Congreso de la República! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Gracias, congresista Arana.